Buenas tardes, bienvenidos a Trabajos de Autor, un espacio de Rediff, donde hablamos con los autores de libros o artículos académicos más interesantes, que se pueden encontrar de manera libre y gratuita en rediff.org. Nuestro invitado de hoy, Carlos Alberto Garrido de la Calleja, es académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruz, autor del libro Santuarios Educativos en México, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers, retornados y deportados. Buenas tardes, Carlos Alberto, bienvenido a este espacio de Rediff. Patricio, agradezco enormemente el espacio que nos brindas para poder platicarles un poco de la pertinencia que tiene el consultar este libro hoy en un contexto donde acá en América Latina se vive el día a día la necesidad de que instituciones, en este caso educativas, dirijan sus políticas públicas a las necesidades de poblaciones migrantes. Pero estoy listo para conversar. Muy bien. ¿Qué te motivó a hacer esta investigación? Patricio, es una pregunta fundamental porque tocas el corazón de personas con la investidura de académicos, de investigadores y de activistas sociales. En otras palabras, lo que nos motiva es articular esfuerzos, Patricio. Sociedad civil, universidad. En otras palabras, recordando un poco a Harold Lasky, cuando él argumenta en su texto de los peligros de la obediencia, nosotros buscábamos manifestar con claridad una resistencia y propuesta pública. En otras palabras, articular la investigación con la intervención y reflejarlo en un libro que le diga a instituciones lo que está pasando en el contexto México-Estados Unidos con los migrantes retorno en edad escolar y lo que estamos haciendo universidades, académicos, sociedad civil y ONGs para atender estas necesidades. Eso es lo que nos motiva, el lado humano y el lado crítico, propositivo como académicos sociales. Muy bien, contextualízanos un poco. ¿Qué está ocurriendo con los jóvenes dreamers en los Estados Unidos? En el contexto donde nace este libro, número uno, en ese entonces el presidente Donald Trump, promoviendo políticas persecutorias, racistas, políticas migratorias, por supuesto, y discriminatorias, puso en jaque a más de 2 millones de jóvenes en edad escolar, conocido como los jóvenes Dreamers, del programa DACA, un programa propuesto años atrás por un senador y llevado como una ley por el entonces presidente Barack Obama. ¿Qué es lo que ocurría y sigue ocurriendo? Que estos jóvenes en edad escolar todavía tienen dificultades para continuar sus estudios profesionales en universidades e institutos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llegaron pequeños, no nacieron en Estados Unidos, no son considerados ciudadanos. Sin embargo, Patricio, el trabajo que ellos desempeñan en servicios, en industrias y demás áreas contribuye a la economía de ese país. Y déjame decirte algo, sigue contribuyendo a las remesas y economía de México y en particular de este estado de Veracruz. Por eso es otra motivación a contribuir con un trabajo crítico, Patricio, donde este libro genere los espacios de oportunidad en el sentido de educación y no verlos como una población privilegiada, sino como una población que al ser deportados o retornados involuntariamente a México, necesitan de un derecho. ¿Cuál? Continuar sus estudios universitarios o estudios básicos. Recordamos a los espectadores que el libro Santuarios Educativos en México, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers, retornados y deportados, se encuentra disponible en rediff.org. Carlos, cuando hablas de proyectos y propuestas ante la criminalización de los dreamers, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿Cuáles son esos proyectos y propuestas? Lamentablemente en México aún tenemos una mirada conservadora y hasta cierto punto prejuiciada. En otras palabras, como bien lo señala la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México en la introducción, todavía observamos a los jóvenes que retornan de Estados Unidos y son deportados como otras personas, no como mexicanos. Y de alguna manera esto está perpetuando una mirada de discriminación hacia ellos, una mirada de exclusión, una mirada de a qué vienen. Y en ese sentido, lamentablemente,
propiciamos que del pensamiento y la reflexión hacia ellos en ocasiones se pase a la acción y se agredan incluso físicamente. Esto ya es de alguna manera criminalizarlos y violentarlos sin fundamentos. Y en ese sentido, como bien señala la doctora Yorguli, todavía las instituciones nos deben una política pública inclusiva que hable de igualdad de derechos. En este sentido, el libro nos está hablando de que también, tanto estos jóvenes deportados como retornados, como otras personas que crucen por nuestro país, estando en territorio mexicano, tienen el derecho a la educación, de lo cual hablamos acá, y por supuesto a la salud, al trabajo, a la vivienda y otros derechos universales plasmados en nuestra Constitución de Estados Unidos. Otro proyecto, por ejemplo, nos dice en particular que debemos atender sus necesidades lingüísticas. No permitir que aquí en México las instituciones erróneamente, hablando de profesores, castiguen culturalmente a los migrantes retornados y deportados diciéndoles: no hables inglés en el salón de clases, aquí estás en México y es puro español. No, debemos de verlos como una oportunidad de crecimiento, de consolidación educativa. Son estudiantes cuyo capital bilingüe, bicultural y demás pueden ser reflejo para que otros niños, otros jóvenes también sean bilingües, también aprendan el inglés. En otras palabras, en el único caso que estoy subrayando de trabajo lingüístico, el libro nos dice que debemos, como institución educativa, no permitir que pierdan el inglés, que también lo mantengan y lo reproduzcan a otros. En pocas palabras, debemos de escuchar el hacer, pensar y sentir de nuestros jóvenes y señoritas que son deportados o retornan, para que en función de ello diseñemos los planes, programas y proyectos educativos que sean inclusivos, que respeten su diversidad de género, su diversidad cultural y sobre todo que se basen en derechos humanos. Esa es la propuesta. Claro, es un libro que trae una discusión teórica que fundamenta todas las propuestas prácticas que están aquí. Ha cambiado mucho la situación de los Dreamers en los Estados Unidos que regresan a México desde cuando fue publicado el libro hasta ahora. El libro fue publicado en el año 2020. ¿Qué tanto ha cambiado la situación con Biden? Hasta este momento no hay una iniciativa clara en el contexto de Joe Biden de regularizar la situación migratoria de estos jóvenes. Sigue siendo utilizada como moneda de cambio su situación migratoria. Y por otro lado, Patricio, lamentablemente el actual gobierno mexicano reproduce la misma argumentación del anterior gobierno priista, al decir: esperemos que Estados Unidos arregle esta problemática. No esperemos eso, no esperemos eso. Es una responsabilidad compartida, Patricio. Son nuestros jóvenes, son jóvenes de aquí, son jóvenes de allá, son jóvenes con mirada transnacional y son jóvenes que, insisto, están contribuyendo a la economía de los dos países, a su cultura, a su gastronomía, a su educación y demás. Invitamos una vez más a los lectores para que se acerquen a este libro, para que vean propuestas y las estudien, ¿no? Ante la criminalización de estos jóvenes retornados, ¿qué se puede hacer? Una pregunta final, Carlos. ¿Qué opinión te merece que tu libro se encuentre de manera gratuita en el espacio digital? ¿Qué opinas del open access, del acceso abierto en general y del trabajo que hacen plataformas para expandir el conocimiento de manera libre y gratuita, ¿no? Esa es una base para ir al siguiente punto, Patricio. La base. Necesitamos académicos, organizaciones civiles, conjuntarnos y escribir diagnósticos sobre realidades que necesitan de propuestas de intervención y que éstas estén de libre acceso, que las consultemos todas y todos. ¿Por qué? Porque el conocimiento precisamente es para eso, para atender a un universo de necesidades, quienes han confiado, en este caso, en los académicos. Y un tip: no debemos escribir únicamente para académicos o científicos pensando que eso nos hace más inteligentes.
También debemos tener una redacción articulada, clara, pero sobre todo pensar en las personas quienes han confiado en nosotros y que buscan leernos para tomarlos como referencia y atender una necesidad específica. El saber que un libro que escribimos permite contribuir a la vida cotidiana de las personas no tiene palabras. Y, si me permites, Patricio, voy a aventurarme, pero quiero hacerlo. Este libro que tengo en mis manos, con gusto lo puedo compartir para quien nos escriba, Patricio, a los correos o las direcciones que tú des, y tan pronto me llegue el primer correo, lo mandamos desde acá, desde la Universidad Veracruzana, en el estado de Veracruz, en México. Excelente, muchísimas gracias por ese regalo. Invitamos y animamos a quienes nos están viendo para que escriban y para que lo pidan, que Carlos y la editorial de la Universidad Veracruzana se lo harán llegar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por tus reflexiones, por tu estudio y por este libro, que invito una vez más a los lectores que se acerquen a él. Gracias, Patricio. Solamente me quiero despedir diciendo que la vida es muy hermosa y a veces no lo vemos y creemos así y por eso nos la complicamos. La academia está llamada a generar información que contribuya a la atención de necesidades humanas. Estamos para servir y en ese sentido agradezco que el libro sea de acceso gratuito. Gracias por eso, Patricio. Gracias por eso. Que se difunda. Que se difunda. A ti, por tu generosidad.